Estoy bastante convencido de que Sword Art Online es el equivalente a lo que fue el Quijote en su día, pero en tiempos modernos. Y no me he fumado ningún porro en los últimos 45 minutos. Es más, voy a subir la apuesta y diré que el Quijote y Kirito son literalmente el mismo personaje, tanto en aspectos generales, como por ejemplo que los dos son guerreros que tienen un objetivo y un viaje de egolatría absoluta por el cual deben pelear usando sus espadas, o el hecho de que ambos son dos pedazos de frikis en la vida real, pero que son muy poderosos en sus respectivos mundos de fantasía, como también lo son en aspectos más sutiles, ya que, por poner un ejemplo, ni Kirito se llama Kirito, ni el Quijote se llama Don Quijote. Esos son sus apodos que se pusieron ellos mismos. Kirito en realidad se llama Kazuto Kirigaya, y Don Quijote en realidad se llama Alonso Quijano. Eso seguro que no lo sabías, turista? Pero bueno, si de verdad estas dos obras son tan similares, ¿cuál de las dos es más buena? ¿La obra que sirvió de pilar maestro para toda la literatura universal? ¿O la obra que comenzó con la epidemia de isekais que estamos viviendo hoy en día? Pues yo digo que Sao es mucho mejor que el Quijote. Pero antes de que cualquier filólogo que esté viendo esto me mande a Jesús G. Maestro a mi casa para darme honor, he diseñado un versus comparando puntos de ambas obras para demostrar mi punto, con pruebas fehacientes. What's this, you fucking piece of shit? Voy a hablar solo de las dos primeras temporadas de Sao, por cierto. Esto lo hago para darle un poco de ventaja al Quijote. Para nada es porque no haya visto el resto de temporadas de Sword Art Online. Ah, y desde ya te aviso que este vídeo va a ser muy autista y muy largo, así que te lo puedes poner de fondo. Así que vamos ya con el primer punto. They got your ass on camera. This is the clearest video I've ever seen. This is the most HD shit ever. He decidido empezar esta competición viendo cuánta hora tiene cada personaje, ya que la gente a la que le interesa la hora de los personajes también suelen ser los primeros en quitar el vídeo porque tienen el cerebro frito, así que este punto será rápido. Por un lado tenemos a Kirito, quien es literalmente la definición de aura. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya, verdad? Un beta tester que está rotísimo y va subiendo pisos en Minecraft y sin usar pastillas, que tiene enamoradas a absolutamente todas las mujeres que aparecen en la obra. Y que por si fuera poco, encima es un malote que conduce una moto ilegalmente a sus 16 años. Porque esa moto tiene más de 125 centímetros cúbicos. A mí no me jodas, Kirito. Con 16 años no puedes conducir esa moto. Como diría DioScript, Super Mario Bros. Es un muy poco intuitivo. Perdón, digo, disonancia ludonarrativa en Sao. Pero bueno, supongo que como Kirito tiene tanta aura, a él sí que le dejan conducirla. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de Don Quijote. Este tío se la pasa teniendo momentos de antiaura durante toda la primera mitad de su obra. Todo el mundo conoce el momento en el que el Quijote se pone a pelear con un molino porque se piensa que es un gigante. Aunque hay más momentos igual de bochornosos, como aquella vez en la que el Quijote se unió a un rebaño de ovejas y le declaró la guerra a otro rebaño de ovejas mientras que el pastor no daba crédito de lo que estaba viendo. O cómo olvidar aquel día que el Quijote pensó que el tabernero de un mesón era un noble y le pidió que lo nombrase caballero. O aquel día en que Don Quijote confundió a unos mercaderes con caballeros, los amenazó por insultar a Dulcinea, pero luego su caballo se resbaló haciendo que Don Quijote se caiga, lo cual provocó que los mercaderes le apalizaran. Yo creo que no hace falta elaborar más, ¿verdad? Punto para Kirito. Seamos sinceros, el Quijote supuso un antes y un después para la literatura, eso es así. Literalmente todos los libros son una reimaginación del Quijote. El Señor de los Anillos es un Quijote de fantasía, Canción de Hielo y Fuego es el Quijote con incesto, El Archivo de las Tormentas es el Quijote para la gente con síndrome de Asperger, 50 Sombras de Grey es el Quijote para las mujeres de mediana edad que son infelices en su matrimonio, Berserk es el Dark Souls de los Don Quijotes, mi libro, Luna de Plutón, es un éxito de ventas y además también es el Quijote de los venezolanos de 14 años. Bueno, ya me entiendes, el Quijote es una obra de culto, pero ojo, que Sao también lo es. Esta obra fue el germen de estos últimos 10 años que hemos tenido de isekais a granel. Sao definió la adolescencia de mucha gente. Si eres de mi quinta, estoy segurísimo de que en su día conociste a más de 10 personas que tenían exactamente esta imagen de foto de perfil.
sobre todo si al igual que yo usabas Amino. Del mismo modo que todos los libros que existen son una reimaginación del Quijote, todos los protagonistas de anime son una reimaginación de Kirito. El Kaneki del anime de Tokyo Ghoul es el Kirito con depresión, Kazuma es el Kirito jocoso, Sasuke es el Kirito emo, Frieren es la Kirito mujer, Ainz es el Kirito venezolano. O bueno, hay muchos animes isekai que tienen literalmente a un copia y pega de Kirito como protagonista, pero no os puedo decir a ninguno porque no he visto esos animes, ni tampoco quiero verlos. Pero sin embargo, lo que jamás me cansaré de ver es este clip de ILUTV. Esto puede que sea un mundo virtual, pero me siento más vivo aquí que en el mundo real. Es cine absoluto, la verdad. De los mejores clips de la comunidad hispanohablante de anime. En su día era el mejor clip, la verdad, pero fue completamente barrido hace un par de años por la reacción de Belce, Salva y Darkrai a Roddick modo porta viendo el Gear 2. Y Barba Blanca también se muere. ¡No! Vale, gracias. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas ya. Este punto es para el Quijote, obviamente. Llegó el momento favorito de los fans del Power Scaling. ¿Quién es más fuerte, el espadachín negro Kirito o el caballero de la triste figura Don Quijote de la Mancha? Pues si te soy sincero, la verdad es que esto daría para un vídeo completo analizando en profundidad las habilidades de ambos personajes, pero aquí tenemos que cubrir muchos puntos, así que seré breve. Pero invito a todos los que le sepan al Power Scaling que hagan ese vídeo si quieren. Pero yo hoy solo voy a comparar las peleas más importantes de cada uno. Empezaremos con la pelea de Kirito contra el creador de Sword Art Online. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Si ya sabes que Kirito es un Geris tú que se da el lujazo de tener un monólogo interno mientras pelea contra Kayaba. Aunque precisamente por ir tan demotivado, a Kirito se le rompe una espada y tiene que venir Asuna a bloquear el golpe y desmoralizar a Kirito. Por lo que Kayaba, como es normal, lo acaba matando en combate. Troleado, puto. Nah, ¿qué va? ¿Por qué me hago el interesante si ya sabes de sobra que Kirito es un hacker nivel dios y acaba resucitando por toda la puta cara y matando a Akihiko? Kirito está rotísimo, es lo que hay, pero Quijote no se queda atrás, ya que en el principio de la segunda mitad de la obra, este logra derrotar al Caballero de los Espejos, ya sabes, el famoso boss del Dark Souls 2. Pero sin embargo, el pobre Quijote no es ningún Geris tú, y eso se demuestra en la batalla final de su obra. Esto pasa durante el arco de Barcelona, el cual vendría a ser algo así como el arco de Shibuya de Jujutsu Kaisen, pero para profesores de lengua castellana. En este arco, Don Quijote va a un encuentro de caballeros que se celebra en la ciudad condal, y se enfrenta al Caballero de la Luna Blanca. Cualquier parecido con Griffith es pura coincidencia. Pero sin embargo, al contrario que Kirito, Don Quijote pierde, por lo que vuelve a Castilla y La Mancha con una depresión de caballo, y decide dejar de ser caballero, para al cabo de unos días morir de tristeza postrado en su cama. Referencia a Shita no You. Así que en tema de Power Scaling no hay color. Punto para Kirito. Oye, Morena, ¿te tomas una copita conmigo? Y lo que surja. Bueno, ya hemos comparado niveles de poder, así que ahora compararemos los niveles de antojación de cada uno. Para empezar, como ya he dicho antes, Kirito enamora a todos los personajes femeninos de su obra, solo por el simple hecho de existir. Así que tiene como una especie de harén en el que podemos encontrar a Asuna, a la noob aquella que se muere en el capítulo 2, a la niña esa del dragón, Muchas gracias, Silica. a la del pelo rosa con mala hostia, a la jugadora de shooters de la temporada 2,
やあ、こんにちは、シノ。Y a la elfa de Alfheim Online, que al final resulta que se trata ni más ni menos que de su prima. ¡Cachis-cletus! ¿Por qué has aparcado la de mis viejos? Ya lo sabes, porque también son los míos. Pero bueno, ninguna de ellas es tan icónica como el interés amoroso del Quijote, ¿verdad? La hermosa Dulcinea. Estoy seguro de que los que no hayáis leído el Quijote, o como en mi caso, a los que no os hayan castigado en el instituto poniéndoos a copiar capítulos del Quijote a mano, conoceréis la existencia de Dulcinea. Bueno, pues preparaos, porque quien sí haya leído el Quijote sabrá de sobras que Dulcinea jamás existió, sino que se trata de un delirio de Don Quijote, quien está enamorado de una doncella que solo existe en su cabeza. Dulcinea vendría a ser algo así como una de esas inteligencias artificiales que rolean que son tu novia, pero en su versión del siglo de oro español. Así que este punto, por obvias razones, es para Kirito. Ai! Estávamos en 2001, septiembre de 2001. Un punto muy importante de cualquier obra de ficción son los personajes secundarios. Son quienes le dan forma al mundo que habita el protagonista, y en ambas historias hay bastantes. En Sao tenemos a Klein, el amigo de Kirito, a Asuna también, una espadachina bastante diestra, al negro Eche Higachat que tiene una tienda, a Yui, que es un deus ex máquina descaradísimo, y a todas las NPCs del harén de Kirito. Pero lo que no tiene Sao es a un Sancho Panza. Sancho es un personaje muy icónico y sirve como voz de la razón para el Quijote. Además, también es la más pura definición de Higachat. Unos nobles nombran a Sancho Panza como gobernante de una diminuta isla para burlarse de él, pero al final Sancho resulta ser un muy buen gobernante, pero él decide dejar ese puesto de poder para volver a vivir aventuras con Don Quijote. Y ese es un punto que me gusta bastante entre la dinámica de esos dos, porque sí, Asuna dará fanservice en Sao, pero ella no influye casi nada en Kirito. En cambio, Sancho Panza sí que influye muchísimo en Quijote, ayudándolo a entrar en razón. Por otro lado, Don Quijote también influye mucho en Sancho Panza, haciéndolo ser un poco más soñador, por lo que Sancho acaba la obra bastante quijotista, y el Quijote acaba la obra bastante sanchista. Así que punto para el Quijote. Bla bla bla, ble ble ble, blu blu blu. Ahora hablemos de puntos más técnicos, como el qué tan bien escrita está cada obra. Si le preguntas al típico tío pedante de cojones que si no dice que lee cada 5 minutos revienta, seguro que te dice alguna babosada como que el hecho de que una obra esté bien escrita lo determina la complejidad morfológica del texto y la precisión de cada vocablo para describir lo que el autor quería expresar. Bueno, pues que levante la mano quien no haya entendido nada de lo que acabo de decir. Bueno, esto es un vídeo de YouTube, así que acabo de decir una gilipollez. Pero entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Para que un libro esté bien escrito, este tiene que poder ser comprendido por el mayor número de personas. Pero bueno, yo ya he hablado mucho, así que dejaré que Jesús G. Maestro os explique qué hace falta para comprender el Quijote. Lo siento. Es decir, somos los mejores en literatura. Nadie tiene un Quijote. No lo podréis tener jamás. En ninguna otra lengua podréis tener jamás un Quijote. Es imposible. No tenéis lengua para escribir un Quijote. En el mejor de los casos podéis tener algún traductor inteligente para haceros ver de lejos más o menos lo que es el Quijote. O sabéis español o no podéis catar eso. Eso solo se cata en español. Hay cosas que solo se saben en español. En el español nativo. Ahora, si queréis aprender lenguas inútiles... Vale, pues Sao la verdad es que se entiende muy fácilmente, incluso estando traducido de un idioma tan ajeno al nuestro como lo es el japonés. Además, Sao también lo puedes entender aunque hayas tenido un ictus hace media hora, por lo que punto para Kirito. Por que o Scooby-Doo não participou da independência do Brasil? Segundo relatos históricos que não costumam ser contados nas aulas de história, o Scooby-Doo realmente estava a caminho do Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822 y... Esta salta a la vista, creo yo. Mira qué dibujo más malo tiene la adaptación al anime del Quijote. Esto parece la tercera temporada de One Punch Man. Y en cambio, mira qué fluida es la animación de Sao.
los Sakugapapus se estarán manoseando viendo esto. Mira que lo siento, pero es que no hay color. Punto para Kirito. Es imperativo para este versus el saber qué obra tiene el mejor personaje secundario llamado Shino Asada para saber cuál es mejor. Sao tiene a esta chica que, bueno, sale en la temporada 2 y hace cosas, supongo. He tenido que buscar personajes secundarios Sao en Google porque no me acordaba del nombre de ninguno. Ah, pero el Quijote no tiene ningún personaje secundario llamado Shino Asada, así que lo siento, pero punto para Kirito. سيراه بأعلى جودة ممكنة على تويتش. أنا أقوم بالترميز باستخدام معالج دقيق. ¿Cuál de estas obras tiene el mejor canal secundario? Mira, pues ninguna tiene canal secundario, pero en cambio yo sí que me he abierto uno hace poco, en el que subo trozos de directo y subiré de vez en cuando contenido que no tenga que ver con anime. Sí, acabo de hacer spam y ¿qué pasa? Punto para mí. Ahora nos vamos a poner modo Power Bazinga analizando builds de Dark Souls. Y vamos a ver quién de los dos protagonistas empuña una mejor arma. El Quijote tiene esa icónica lanza, que pese a tener muchísima aura, no es más que una simple lanza. No tiene nada de especial, ¿no? Pero Kirito no solo tiene una espada, sino que tiene una habilidad exclusiva que le permite empuñar dos espadas a la vez, y además puede hacer como habilidades rotísimas con ellas, así que gana Kirito otra vez. Está bien, ya es suficiente. Creo que ya he demostrado con creces que Sword Art Online es una obra muy superior a Don Quijote de la Mancha, por lo que habría que empezar a hacer que los alumnos lean la novela ligera de Sao en lugar del Quijote en los colegios. Este vídeo ha nacido a causa de mi trauma personal, porque en el instituto muchas veces me castigaban copiando capítulos del Quijote durante el recreo. Pero bueno, si te ha gustado este formato, déjamelo saber en los comentarios. Y venga, ponme qué otro versus te gustaría ver, ¿por qué no? Bueno, damas y caballeros, yo me despido ya, que me empieza a doler... Ay, Dios, me duele de verdad,